Otro. ¿A poco no? Tú quieres la local de Cajeme. Ahorita hablamos de eso. Ah, Oye, Abel, adelante, claro que sí. primero, ¿tienes ahí que dices que ganaste los amparos? Yo no digo que haya ganado nada, yo no, Bueno, o en sea, lo la personal no he resolución. ganado, creo que he sido muy puntual en señalar que el tribunal colegiado, el tercer tribunal colegiado, está concediendo los amparos. Inicialmente, pues por algo se tiene que comenzar. Tuvimos conocimiento de 3 amparos que han resultado favorables a los particulares. Entonces, Tres yo creo amparos. que es eso, y no es ningún triunfalismo, yo creo que es objetividad. La verdad, yo lo he dicho muchas veces, creo que la gente que obtiene esto quizás tenga un triunfo personal, pero creo que lo más importante para mí es corregir las prácticas que van en contra precisamente de la discusión, del análisis, de la democracia y de la injusticia, porque aquí se está en juego desde el procedimiento legislativo, que todo el mundo sabemos que en ese procedimiento, es más, está confeso el Congreso como institución de que ni siquiera llevó a cabo la sesión de comisiones, que es donde debimos haber discutido eso, ¿no? Ujú. Entonces yo lo veo de esa manera, simplemente digo que el tercer tribunal colegiado, y eso es lo que he venido señalando, está amparando y obviamente tenemos copias de los documentos que avalan lo que te estoy comentando, ¿no? Yo creo que no, sí me da mucho gusto por la gente que Sí. en lo personal no va a cubrir ese impuesto que me parece a todas luces injusto, y no solamente a mí, creo que ya reconocieron su error. Qué bueno, tarde, pero lo reconocieron con un pequeño dejo de venganza, cuando en este presupuesto autorizan los famosos cobros a deudos fiscales anteriores, que no es para que más que cobrarle a los que no han pagado. A ver, primero, ¿estos amparos dónde está el tribunal? ¿Aquí, la sede aquí o Aquí en en México? Hermosillo. Aquí, porque estaba también los de Mexicali y Culiacán. ¿Qué ha pasado con eso? No tengo información en este momento de ellos, así es, no, Muy no bien, los tengo. de Hermosillo son tres personas que se ampararon contra el cobro, para poner en contexto, porque la información pues se nos tiende a olvidarse, son tres personas que se ampararon contra el cobro de la tenencia del común. Así es, mira, creo que en el contexto lo acabas de comentar, el antecedente es precisamente aquella inconformidad ciudadana que históricamente se manifestó en la sociedad y que a mí en lo personal, bueno, mi formación, te lo comentaba, me llevó a cabo a proponer el juicio de amparo para pues tratar también de revertir lo que a mi criterio sigue siendo algo ilegal. Ujú. Entonces en aquel tiempo se fueron unos a Mexicali por razones de distribución judicial o de competencia judicial territorial. Ujú. Esa región de Sonora pertenece al distrito judicial con sede en Mexicali Ajá. y el resto del estado se va, bueno, se queda aquí en el estado de Sonora, pero por el volumen de trabajo la Corte decide mandarlos a juzgados auxiliares que tienen Ujú. su sede físicamente en Culiacán. Los de Mexicali, el día 13 de agosto, curiosamente se obtienen los primeros resultados favorables para la gente de San Luis y posteriormente, en ese mismo día, el gobernador anuncia, lo que técnicamente es incorrecto, una derogación del impuesto. Ojalá lo hubiera hecho una derogación porque Ujú. implicaba quitar en ese momento lo que se encuentra vigente. Lo que en realidad fue anunciar que ya no iba a proponer en el siguiente presupuesto, ya no iba a proponer el cobro de tenencia, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que hay. ¿Qué pasó? Mexicali resuelve algunos a favor, Culiacán resuelve todos en contra. Algunas gentes, ni siquiera todos, están interponiendo el recurso. Ujú. Creo que también quiero ser claro, creo que el principal objetivo del proyecto se logra para la gente cuando se decide quitar, no solamente no proponer la tenencia para cobrarse en este año Ujú. 2014, sino derogar en la ley de Hacienda el concepto donde se podía fundar el cobro de ese impuesto. Ujú. Entonces creo que ahí ganamos lo principal, creo que ya todos salimos ganando, ¿no? Entonces, eso es, ahorita ¿qué queda? Exclusivamente el cobro del 2003. Hay quienes decidieron no interponer ningún recurso, se sentirían satisfechos o por alguna razón no interponen recurso, y un número de gentes decide interponer el recurso. También los estamos apoyando en ese proceso y eso es lo que se está resolviendo en este momento. A ver, y estas tres personas que se ampararon, presentaron la demanda, es decir, ¿tú los asesoraste? Por ejemplo, ¿quién los asesoró? Sí, de los que están ahí, por lo menos tengo conocimiento de dos que sí son de los que nosotros hemos Asesorado. apoyado. ¿Qué dijeron? ¿Es injusto el impuesto? ¿Qué argumento y qué resolución? Una violación Por de ejemplo. procedimiento Ajá. que dice que efectivamente el Congreso también viola el procedimiento al no discutir adecuadamente el tema y sobre todo al omitir sin motivación suficiente la primera y segunda lectura. Dos amparos, tres ganados. ¿Son de Hermosillo la gente?
No, de Obregón. Ah, son de Cajeme, mira. Sí. Y la sede aquí en Hermosillo. No, los distritos judiciales abarcan obviamente una extensión más grande. Por ejemplo, incluso cuando hablas de juzgados, por ejemplo, los juzgados del distrito de Obregón abarcan todo el sur del estado y los circuitos abarcan una región más grande, abarcan en este caso el circuito judicial federal abarca casi todo el estado de Sonora, o bien el circuito judicial con sede en Mexicali abarca parte de Sonora y Baja California. Eso Ujú. ya es una cuestión Muy bien. administrativa del Sí, Poder Judicial. jurisdiccional. Pero a ver, entonces, si son esos dos, esos tres ya ganados, ¿qué significaría? ¿Que tienen que devolver de lo que pagaron o no van a pagar? ¿Ya habían pagado ellos? No habían pagado. Ah, no, entonces su amparo es para que no paguen. Así es, Los para que no exime paguen. de Así es, responsabilidad de pago. así es. ¿Y los que ya pagaron, qué pueden hacer? Bueno, si están amparados tendrán alguna oportunidad de recuperar. Si los que no se ampararon o incluso si se ampararon y no interpusieron el recurso, eso ya no tiene mayor, como te dijera, Trascendencia. lucha o Lucha. alguna situación. La gente que no se amparó o la gente que se amparó pero no interpuso el recurso contra una resolución negativa, queda firme el cobro. Queda firme el cobro. ¿Y el que cuántos se ampararon por todos? Mira, la cantidad, pues vamos a alegarlas. Lo que sí te puedo decir es que son miles. Yo calculé alrededor de 20,000 a través de los números, por ejemplo, que solo en mi oficina fueron más de 3,000. En Obregón, de acuerdo a las oficinas que ampararon, fueron alrededor de 5 a 6,000 gentes. En Hermosillo, una sola oficina me reportaba 3,000. Digo, son cosas que yo no controlo directamente, fueron oficinas que gente de alguna manera interesada puso, como el PRI, por ejemplo, también, y ellos reportaban alrededor de 6, 7 mil amparos también. Entonces, calculando esos números, yo manifesté que eran alrededor de 20,000 amparos. Sí, De pero 20 hay mil. quienes dicen que son 10,000. La verdad es que vuelvo a insistir, el número obviamente es importante por el impacto mediático y social que tiene. Pero para mí lo más importante es el fondo de esta lucha. Si son 10,000, aún así es un mundo de gente. Aún así, obvio. Pero está todavía en trámite entonces, no está resuelto. Sí, no, todavía está en trámite los que estén en el proceso de revisión. Ujú. Incluso te ¿Y cuántos comento, están en el proceso de revisión? todavía hay expedientes, muchísimos expedientes, que no se han resuelto en primera instancia. A pesar de que ya sabemos cuál es el sentido, puesto que un juzgado es improbable que saque 100 o 200 o 1,000 expedientes que son exactamente igual, saque en favor o en contra posteriormente otro, una decisión a favor y luego saque otra en contra. Seguramente vienen todos iguales, pero sin embargo todavía están en proceso de resolución. ¿Estos tres amparos ya fueron notificados a la autoridad o no? No tenían que notificarle. Sí, le tienen que notificar, desconozco, no he visto yo el expediente directamente, son los Ujú. abogados que nos apoyan quienes han estado manejando eso, pero no tengo la menor duda que tendrán que ser notificados. Y los que no han pagado y tampoco se ampararon, por ejemplo, ¿qué procede? Ahí, Van a nada. tener que pagar. Aquí hay Van a tener mucha el que gente no se amparó tiene que pagar. mucha gente tiene esa inquietud. Mira, la única solución a la gente es una propuesta que no ha sido analizada por el Congreso, interpuesta o presentada por el diputado Carlos Navarro y tu servidor, para que se derogue ese capítulo o se condone, no sé cuál sea la figura más adecuada, Ujú. ese cobro a los ciudadanos, por muchas razones. Primero, desde su cuestionada legalidad. Segundo, dado los privilegios que inicialmente el mismo Estado, considero también ese es criterio mío, privilegió a los empresarios al no cobrarles a ellos la tenencia, los exentó, pero este es mi criterio, obviamente tratando de dividir ese movimiento que nacía. Entonces ya tienes ciudadanos que pagan y ciudadanos que no pagan, ¿sí? Y cuestionado la situación, y posteriormente se tiene que recurrir a la autorización de esa figura jurídica en este presupuesto para decir cobro de adeudos fiscales de años anteriores, porque al derogar el concepto en la ley, el riesgo es que no puedas cobrarlo legalmente, puesto que ya no existe siquiera el concepto, menos Ujú. podrías cobrar algún pago anterior. Entonces creo que ahí también el Congreso no obró correctamente en justicia para los que no han pagado. Pero ahí está la iniciativa y la única manera que pudiera no cobrarse es que se derogue esa parte del presupuesto. Está el secretario de Jurídico del Gobierno del Estado. Quiere entrar Con mucho para gusto. aclarar. Carlos Espinosa, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días al auditorio y buenos días al diputado Murrieta que está ahí en el estudio. De ser así, entonces, tres amparos ya ganados por estas tres personas de Cajeme, como dice Abel Murrieta, ¿tienes esa confirmación?
No tenemos la notificación, pero sí tenemos la información de que el tercer tribunal colegiado ha emitido esas 3 resoluciones en ese sentido de revocar las resoluciones del juzgado séptimo, en específico de Obregón, en relación con el procedimiento legislativo. Pero también quiero informarte, Luis Alberto, que el primer tribunal colegiado y el segundo tribunal colegiado han estado confirmando las sentencias que se han emitido a favor del Estado en este tema, los 2 tribunales colegiados de circuito. En el caso del tercer tribunal colegiado, en efecto, esas 3 resoluciones ha revocado esas resoluciones que eran a favor del Estado, pero el magistrado Maldonado ha emitido voto particular en el sentido de que debió haber sido con el criterio del primer tribunal y del segundo tribunal y de lo que ya ha resuelto la Suprema Corte, por lo que yo creo que hay que dar la información completa a la comunidad, a las personas que andan en estos trámites, de decir que todas las resoluciones del primer tribunal colegiado, del segundo, están confirmando las sentencias que están a favor del Estado, es decir, a favor de la legalidad del común, donde sí se entra al estudio del impuesto. En el caso del tercero son 3 resoluciones en las que están revocando y está diciendo que no se cumplió con el procedimiento legislativo. Hay un voto particular de un magistrado integrante de ese tribunal y el Estado está en vías de presentar la contradicción de tesis entre estos 2 tribunales colegiados y la del tercer tribunal. Así es. Cabe destacar también, Luis Alberto, que en el caso de los amparos, hasta el momento tenemos registrados alrededor de 10,000, de los cuales hay 6,600 notificaciones a favor del Estado, de las cuales solamente hay aproximadamente 800 recursos de revisión que están divididos entre los 3 tribunales colegiados de circuito, es decir, aproximadamente 260, 266 recursos de revisión en cada uno de estos tribunales, de los cuales el criterio de los 2 primeros tribunales viene confirmando la sentencia a favor del Estado y el tercero ha emitido 3 resoluciones en el sentido de revocar. Cabe destacar que estos son proyectos hechos por el magistrado Blanco. El magistrado Maldonado ha presentado voto particular en contra y el Estado estará acudiendo a la contradicción de tesis por estas contradicciones entre estos 2 tribunales y el tercer tribunal. La Corte entonces...